Siempre me resultó curioso el universo, ser comprensible. No en el simple hecho de medir o hacer ecuaciones, sino mucho más profundo. Que exista un orden, es raro. Las estrellas nacen, hay procesos, la gravedad actúa de forma predecible, siempre. La luz viaja, igual. Todo pareciera obedecer leyes escritas en papel. Me pregunto por qué, a veces. No hay razón para que el universo se revelara comprensible a criaturas tan pequeñas. Podría ser caótico, incomprensible, indiferente a nuestro intento de comprender. Aún así, no. Trabajando con el fondo cósmico, microondas, esa radiación ancestral, por años pensaba, yendo el espacio cual eco débil del origen. Para la mayoría de los investigadores, era una herramienta. Un mapa antiguo, cómo empezar. Pero para mí, siempre fue más, algo. Si se le observa bastante, se empieza a percibir como si uno estuviera contemplando la cicatriz más ancestral de la existencia. Precediendo a las estrellas, incluso a las galaxias, previas a cualquier estructura visible. En ese rumor antiguo era donde esperaba hallar algo. Sin nada especial. Solo leves alteraciones, tal vez útiles para perfeccionar algunos modelos cosmológicos. Así, codifiqué un programa que examinaba las ondulaciones de esa radiación buscando patrones estadísticos. El método era sencillo: tomar datos de diversos observatorios, limpiarlos, cotejarlos y buscar semejanzas impensables. La mayoría de las veces el resultado coincidía exactamente con mis predicciones. Nada. Pequeños desvíos que se esfumaban al repetir el análisis con más datos. Pero, hace unos meses algo inusual sucedió. El programa resaltó una zona precisa del mapa. Inicialmente consideré un fallo del algoritmo. Lo reinicié y alteré los parámetros del análisis varias veces. También usé datos de otro telescopio, obtenidos años atrás. El patrón persistía. No resultaba obvio. En realidad, cualquiera que contemplara el mapa total seguramente no detectaría nada inusual. Mas cuando el programa distinguía ciertas frecuencias y las organizaba en una línea temporal, ¡pum!, surgía una repetición. No precisamente idéntica cada vez. Aunque, ¿sí?, lo bastante semejante. Mi primera interpretación resultó la más emocionante y, quizás, la más cándida. Pensé que podría ser una señal, vaya. Por décadas, muchísimos científicos han teorizado sobre la chance de topar algún tipo de mensaje cósmico. Una civilización superadelantada tal vez podría enviar datos a través de eras enormes, valiéndose de fenómenos del universo para transmitir. Intenté analizar la secuencia cual si fuese un idioma. Buscando patrones matemáticos típicos como números primos, progresiones o estructuras binarias. Por semanas transformé las variaciones en secuencias numéricas, tratando de hallar algo que se asemejara a un código. No di con nada. El patrón no configuraba símbolos o estructuras idiomáticas. Tampoco obedecía reglas matemáticas claras. Era muy irregular para ser comunicación, ¿sabes? Mas tampoco parecía total y absolutamente aleatorio. Esa vez, vaya, fue la primera vez que experimenté una incomodidad indescriptible. Algo en la manera en que el patrón surgía y se esfumaba me daba mucha cosilla. Parecía algo extraño. Ni era un mensaje, ni tampoco era un fenómeno completamente normal, ya. Ahí, me puse a darle vueltas a otra posibilidad. Tal vez el mismísimo universo fuera como una especie de sistema programado, ¿no crees? La idea de que la realidad fuera una simulación, ¡ay madre! Eso ya se ha debatido mucho en filosofía y física teórica. Si fuese real eso, tal vez esas fluctuaciones que miraba eran como actividad interna del sistema. Procesos del programa, o algo parecido. Era como ver líneas de código ejecutándose. Al principio, la idea parecía tener más sentido con los datos recopilados. Algunas secuencias mostraban una regularidad matemática fascinante, era como si obedecieran instrucciones que se repetían. Pero, luego, un problema se interpuso. El patrón cambiaba, no te digo. No cambiaba mucho, pero tampoco se repetía exactamente igual, vaya. Cada vez que aparecía, tenía pequeñas diferencias, como si el sistema se estuviera ajustando constantemente. Los programas, normalmente, no hacen eso. Los algoritmos repiten instrucciones de forma exacta, pues, lo que yo miraba, era más flexible, diría yo. Casi como, orgánico. Ahí fue cuando empecé a cavilar que quizá fuera diferente, completamente diferente. Una forma de energía aún incomprensible. Algo viajando por el cosmos en caminos invisibles. Por lo tanto decidí trazar esas sendas usando datos sobre la distribución galáctica.
Si esos impulsos se movían, aparecerían conectando ciertas zonas, o eso pensaba. El resultado, inesperado, vaya. Al acabar el mapa, la distribución de galaxias devino una red. Nodos conectados por filamentos. Tampoco era total nueva la idea, la estructura del universo a gran escala, se le describe a veces como una red cósmica. Pero no fue la red, lo que me desasosiegó. Fue el ritmo. Los impulsos detectados se movían siguiendo un patrón bien particular. Subían. Bajaban. Reaparecían otra vez. Durante días traté de identificar eso que me resultaba familiar de ese ritmo. Al final, tomé una comparación rara, rarísima. Agarré un conjunto de datos diferente, por completo. Registros de actividad eléctrica del cerebro. No tenía una razón concreta. Surgió, más bien, una intuición un poco tonta, después de noches en vela. Al superponer los gráficos, sentí algo raro. No eran iguales, de ninguna manera. Pero sí se parecían muchísimo. Por mucho tiempo me quedé mirando la pantalla sin saber, exactamente, qué creer. Había demasiadas coincidencias para ignorarlas, sin embargo la conclusión lógica era, francamente, absurda para aceptar. Apagué el monitor, lo hice varias veces. Lo encendí otra vez. Repetí los análisis, pero con datos distintos. Los resultados no cambiaban, seguían igual. Desde ese entonces, llevo semanas buscando una explicación, algo que tuviese más sentido. Algo que no me obligase a considerar esa idea un poco descabellada. Pero siempre que miro el mapa del universo, ocurre lo mismo, una y otra vez. Las galaxias son nodos, claramente. Los filamentos se ven como conexiones. Y los pulsos, siguen surgiendo. Quizás estoy interpretando los datos mal. Quizás es solo una casualidad estadística, que mi cerebro insiste en organizar. Eso sería, quizá, lo más sensato. Aún así, algo no puedo ignorar, simplemente. Lo que veo no es constante para nada. Tiene, claramente, fases, momentos de calma. Ocasionalmente, algo se incrementa un poquitín. Describir esto sin sonar completamente fuera de órbita es algo difícil. Pero si alguien me enseñara esta estructura, en un lab neurociencias, yo diría que se parece un montón a cuando un cerebro muda lentamente de estado. Como si algo pasara de un sueño muy profundo, a algo distinto. No estoy afirmando, ni de lejos. Simplemente recopilo datos. Aunque, hay una idea dando vueltas, en mi cabeza, con demasiada frecuencia. Si la estructura esta se parece a una red neuronal de verdad, entonces, la pregunta no sería ¿qué es el universo? La pregunta correcta, sería diferente. ¿Qué podría estar pensándolo, exacto? Durante días, batallé conmigo mismo, intentando aceptar que todo aquello fuera solo una simple casualidad. La mente, esa creación humana, es asombrosamente diestra en detectar patrones, incluso cuando no existen. Es un sistema ancestral, clave para la supervivencia en un mundo plagado de ambigüedades. Pero, tristemente, este mismo sistema puede fácilmente llevarnos al engaño. A veces, vislumbramos rostros en las nubes, figuras danzando en las sombras, mensajes crípticos en el ruido sordo. Tal vez, aquello era exactamente lo que estaba sucediendo. Un simple error de cálculo. Una ilusión estadística magnificada por las horas dedicadas a la pantalla. Opté por retroceder al punto de partida, repitiendo todo el proceso con más atención. No solo empleé datos inéditos del fondo cósmico de microondas, sino también registros provenientes de varios observatorios. Alteré los algoritmos de análisis, modifiqué los filtros, e incluso, escribí un segundo programa para verificar los resultados del primero. Si aquel patrón fuera producto de un fallo, tarde o temprano se desvanecería. No desapareció. De hecho, algo aún más extraño aconteció. Cuanto más información añadía, más evidente se hacía. Al principio, aquello despertó en mí una emoción, algo parecido a entusiasmo científico. Descubrir un fenómeno novedoso, siendo teórico, es el anhelo de todo investigador, ¿verdad? Por un breve instante imaginé un montón de opciones, de verdad. Flamantes teorías cosmológicas, un montón de artículos, incluso conferencias, tal vez algo capaz de trastornar cómo comprendemos el cosmos. Pero, ¡ay!, la emoción se esfumó. Pues el patrón exhibió un comportamiento complicado de explicar. No solamente se repetía, no. Se movía, como si dijéramos. Era cual fuera la actividad surgiera en una parte del mapa cósmico y luego, a lo largo del tiempo, se presentara en otra, relacionada por los hilos de la red galáctica.
La distancia, por cierto, entre esos puntos era colosal, unos millones de años luz, más, el fenómeno parecía transitar rutas específicas. Intenté estimar la velocidad del movimiento. Los resultados fueron extraños, realmente. No mantenía una ruta sencilla ni respondía a ningún proceso físico ya conocido. En ocasiones se aceleraba, otras veces casi desaparecía, como si el movimiento dependiera de algo que no tenía en cuenta, creía yo. Fue entonces cuando retomé la idea de la simulación. No porque de verdad la creía, sino porque me servía para organizar las ideas. Digamos, si el universo fuera un enorme sistema de computación, estos patrones tal vez representarían un proceso interno. Algo así, como lo que corre un programa en segundo plano. Por un tiempo, esa explicación me tranquilizó. Los procesos computacionales son complejos, incluso caóticos vistos de cierto modo, pero cumplen reglas. Detrás de todo hay un algoritmo, una estructura lógica. Por eso, intente encontrar esa lógica. Convertí las secuencias en matrices matemáticas, estudié sus variaciones, buscando repeticiones exactas que señalarán ciclos de ejecución. No hallé nada definitivo. Lo que sí encontré fueron pequeñas variaciones que no tendrían por qué estar ahí, si fuera un proceso mecánico. Pequeños cambios en la intensidad de los pulsos, mínimas alteraciones en el ritmo en que aparecían. Era como si el sistema no estuviera ejecutando un programa fijo. Era como si se estuviera ajustando. Esa idea me incomodó más de lo que yo esperaba. Las máquinas no actúan así sin una razón clara. Un algoritmo repite instrucciones. Incluso, los sistemas adaptativos, aún siguen reglas definidas. Pero, aquello parecía tener algo diferente. Había momentos donde la actividad se incrementaba, poco a poco, como si regiones de la red cósmica empezaran a mostrar pulsos casi al unísono. Entonces, todo decrecía lento, igual a una marea invisible que subía y bajaba. Intenté correlacionar esos cambios con fenómenos conocidos. Explosiones de supernovas. Colisiones de galaxias, variaciones en la radiación de fondo. Nada coincidía, de manera consistente. El patrón seguía su ritmo propio. En algún punto de esa semana, comencé a sentir algo que usualmente no me pasa mientras trabajo, una inquietud persistente. No era miedo exactamente, sino la sensación de observar algo, aún sin entender, y quizá no deba interpretarlo rápido. Aún así seguía analizando los datos. Había algo hipnótico al ver esa red de galaxias iluminada en la pantalla. Filamentos enormes, conectando nodos de materia, estructuras que se extendían por distancias que la mente apenas imaginaba. Si observas detenidamente ese mapa, el tiempo corre, uno comienza a perder la noción, casi como si mirases al universo mismo. Empieza a surgir algo diferente. Es como una estructura más conocida. Una forma de organizar, visible también en sistemas diminutos. Esa idea, la traté de ignorarla por días enteros. Porque, cada vez que contemplaba las conexiones entre galaxias y la forma en que los impulsos se movían, la comparación reaparecía una y otra vez. Yo no quería hacerlo, la verdad. Pero volvía. La naturaleza organiza estructuras de muchas maneras. Ríos, raíces de árboles, sistemas eléctricos, el transporte también. Pero, hay una en especial, con una particularidad. Una red en la que la información no solo se traslada, sino también cambia. Se ajusta. Se reorganiza siempre. Por mucho, mucho tiempo, creí que estaba soñando esa similitud. Hasta que, una noche, intenté algo, que incluso ahora me parece algo raro. Escogí una serie de datos, totalmente distintos. Actividad eléctrica, de un cerebro humano, grabado durante el sueño. No esperaba hallar nada importante. Solo deseaba verificar una intuición rara que me estaba preocupando mucho. Cuando el programa terminó de superponer ambas gráficas, sentí algo complicado de explicar. No eran idénticas. Ni tan siquiera parecidas. Pero la forma general del ritmo tenía un parecido preocupante. Apagué el monitor. Lo volví a prender. Repetí el análisis varias veces con diferentes archivos. Los resultados variaban poco, pero la impresión persistía. No aseguro que exista una conexión directa entre ambas cuestiones. Sería una conclusión tonta. Pero desde esa noche hay una pregunta que no consigo olvidar. Si el universo fuese solo una máquina, tendría que funcionar como tal. Si fuese un sistema programado, debería evidenciar estructuras fijas. Sin embargo, lo que estoy viendo parece tener otra característica. Algo que no puedo definir correctamente. Algo que, si surgiera en un laboratorio de neurociencia, nadie dudaría en denominar actividad. Intenté no pensar demasiado en aquella comparación.
No porque fuera imposible, sino porque era demasiado fácil, por cierto. La historia de la ciencia está llena de analogías engañosas, vaya. Cosas que se parecen superficialmente, pero en realidad no tienen ninguna relación. Un río puede parecer una vena, una red eléctrica me recuerda a un sistema nervioso, y sin embargo siguen siendo cosas completamente distintas. Me repetí eso por varios días. Aún así continué trabajando, claro que sí. Si algo había aprendido en todos estos años es que los datos no desaparecen simplemente porque uno deje de mirarlos, ¿entiendes? La única forma honesta de enfrentarlos es seguir analizándolos hasta que aparezca una explicación razonable. Así que decidí ampliar el mapa, ¿por qué no? Hasta ese momento mis modelos solo incluían ciertas regiones del universo observable, aquellas donde los datos eran más claros, como dije. Pero existían catálogos mucho más amplios de galaxias, registros recopilados durante décadas por distintos telescopios. Integrar toda esa información llevó tiempo, sí. Durante varias noches el programa estuvo procesando millones de puntos de datos, las posiciones galácticas, densidades de materia, variaciones de radiación. Poco a poco, la red cósmica emergió en la pantalla, revelando detalles sin precedentes. La imagen, una extraña hermosura. Filamentos de materia se extendían por distancias casi inimaginables, uniendo cúmulos de galaxias como nodos de una estructura inmensa. Entre ellos, enormes vacíos, regiones casi vacías de materia. Imágenes parecidas, ya las había visto antes. Pero ahora las contemplaba con una pregunta nueva en mente. ¿Y si esos nodos estaban enlazados por algo más que la gravedad? El paso siguiente, rastrear el movimiento de los pulsos a través de esa red. No era tarea fácil. Las señales débiles aparecían en intervalos desiguales, aún así, cuando se ordenaban en secuencia temporal, insinuaban trayectorias. Caminos invisibles que atravesaban los filamentos cósmicos. Al principio, creí que eran meras coincidencias geométricas. Pero cuanto más analizaba las trayectorias, más difícil era ignorar la repetición de ciertos patrones. Los pulsos, parecía, preferían ciertas rutas, como si algunas conexiones fueran más activas que otras. Una palabra rara, en ese contexto. Activas. La borré de mis apuntes un montón de veces antes de volver a escribirla. Porque describía mejor lo que estaba viendo que cualquier otra descripción. Existían zonas con actividad casi insignificante, muy poca. Y otras donde los impulsos aparecían seguido, moviéndose por varios nodos antes de sumergirse de nuevo en el ruido. Una de esas noches, revisando las trayectorias una a una, me percaté de algo más. Cuando varios impulsos emergían en la misma zona, nunca era a la vez. Se afectaban mutuamente. El primero nacía en un nodo, luego otro brotaba en una conexión cercana, después un tercero más distante. No era precisamente una cadena lineal, pero tampoco totalmente al azar. Parecía una propagación. Me recosté en la silla, cerrando los ojos por un instante. En cualquier otro contexto, habría sabido inmediatamente cómo detallar ese comportamiento. Ya había observado algo similar antes. No en telescopios, ni en mapas del universo. En otro tipo de gráficos. Durante un par de años, trabajé con un laboratorio de neurociencia que estudiaba redes neuronales. Memorica haber visto gráficos de la actividad cerebral, pequeños brillos que se encienden, dispersándose lento, por una malla de enlaces. Aquellas imágenes siempre me causaron gran fascinación. La manera que la información viajaba de una neurona a otra, creando intrincados diseños que, a la postre, se transformaban en pensamientos, memorias, decisiones. Me moví la cabeza. La comparación volvía a surgir. Y seguía pareciendo absurda. El universo no se puede comparar con un cerebro, no literalmente. Las dimensiones difieren demasiado, los fenómenos físicos no se asemejan para nada. Sin embargo, en algunas estructuras naturales hay una característica que va más allá de la escala. Las redes. Están presentes en muchos sitios en los ecosistemas, en sistemas eléctricos, en modelos de transporte, incluso en las relaciones sociales humanas. Son métodos productivos para compartir información o energía. Quizás eso era todo lo que estaba viendo. Una red. Nada más. Pese a eso, algo me seguía preocupando. La manera en que los impulsos cambiaban con el tiempo. En ciertos momentos la actividad era casi nula. El mapa parecía inmóvil durante días de estudio, todo el sistema en aparente calma. Poco a poco, comenzaron a surgir más señales. No demasiadas, eso sí. Solo un puñado. Pero eran suficientes para insinuar un cambio. Una noche, opté por plasmar esos cambios de otra forma.
En lugar de mirar cada pulso por separado, concentré la actividad del sistema en una gráfica. El resultado se materializó lentamente en la pantalla. Una línea zigzagueante, subiendo y bajando con el tiempo. Me quedé mirándola por un buen rato. Sin ninguna periodicidad definida. Nunca se repetía tal cual. Aunque, el comportamiento general me resultaba inquietantemente familiar. Ya había visto curvas semejantes antes. Muchísimas veces. En estudios sobre los ciclos del sueño. En registros de la actividad cerebral, donde la intensidad eléctrica oscila mientras el cerebro transita por diferentes etapas. No era una coincidencia exacta. Pero tampoco era radicalmente diferente. Apagué el monitor. El laboratorio quedó en silencio absoluto. A veces, me pregunto si esto es solo producto de tantas horas clavado a los datos. Quizás mi cerebro está tratando de unir cosas que no tendrían que unirse. Eso me traería la paz. Porque la otra opción es muy dura de ignorar a diario. Si esta red cósmica actúa como una red que distribuye actividad, la cuestión ya no sería qué clase de energía crea esos pulsos. La duda daría un vuelco. ¿Qué tipo de sistema usa semejante red? No digo que el universo sea como un cerebro, sería un absurdo. Pero hay una idea que no consigo sacar. Si analizas suficientes sistemas complejos, empiezan a aflorar patrones recurrentes. Sin importar la escala. Sin que importe el material. Redes que transmiten actividad. Nudos que responden a impulsos. Estados que se modifican con el tiempo. Y mientras tecleo estas líneas, viendo otra vez el mapa del universo, siento que nos acostumbramos a cuestionar incorrecto. Siempre preguntamos qué es el universo. Tal vez tendríamos que plantearnos otra cosa. ¿Qué proceso podría requerir semejante estructura tan extensa? Intenté no escribir lo siguiente. Por días abrí este documento, escribí unas líneas, luego las borré. No porque temo a estar equivocados, la ciencia está llena de errores necesarios, sino porque hay ideas que, al ser formuladas, transforman cómo miramos el mundo. Y después de cierto momento, volver atrás es imposible. El problemática con las grandes escalas es que confunden la intuición. Al hablar de galaxias, millones de años luz, de estructuras que tardaron 1000 millones de años en formarse, es sencillo imaginarlas distantes a cualquier experiencia humana. Pero los patrones no entienden de escalas, La organización, un tanto igual, puede presentarse en sistemas pequeños y colosales. Lo que cambia no es la lógica estructural, es el tamaño. Últimamente, he continuado ampliando el mapa de actividad. No solo los pulsos sueltos, la dinámica entera del sistema. La manera en que las señales aparecen, viajan, y luego se desvanecen en regiones remotas del universo observable. Inicialmente, todo aparentaba caótico. Sin embargo, al examinar el suceso con detención, uno comenzaba a percibir ciertas normas. No son mandatos concretos, sino más bien inclinaciones. Rutas predilectas, áreas donde la actividad se manifestaba con mayor énfasis. Esto me empujó a diseñar un ensayo conceptual sumamente sencillo. En vez de estudiar el universo como un espacio de 3 dimensiones repleto de materia, lo figuré solo como una red. Nodos vinculados por hebras, cada uno con cierto nivel de actividad. El desenlace fue perturbador. Al simular el programa la diseminación de pulsos en esa red, la dinámica empezaba a asimilarse sobremanera a ciertos paradigmas de transmisión de información. No es energía. Información. Esa palabra apareció en mis anotaciones casi sin que me percatara. Durante muchos años, he lidiado con sistemas complejos, así que conozco las diferencias entre un simple flujo energético y un sistema que verdaderamente procesa señales. El primero es a menudo uniforme, pronosticable. El segundo posee algo más complicado de definir. Cambios de estado, realimentación, reorganización persistente. Lo que estoy apreciando se adhiere nítidamente al segundo tipo. Sin embargo, hasta eso quizás posea numerosas explicaciones, un fenómeno físico completamente inexplorado. Tal vez una interacción gravitacional, que todavía no se elude. Inclusive, un proceso cuántico, pero amplificado a escala colosal. Evalué todas estas posibilidades. Ninguna cuadra del todo, ¿sabes? Un detalle me sigue incomodando sobremanera. La manera en que algunas zonas de la red reaccionan a las acciones de otras, vaya. Cuando un pulso se mueve por un nodo concreto, la probabilidad de que señales cercanas surjan se incrementa levemente durante un lapso muy corto. Después, todo retorna a la normalidad. Es un efecto minúsculo. Pero persistente. Y es sumamente difícil no relacionarlo con algo muy peculiar, sí.
En biología existe algo llamado plasticidad sináptica. Las conexiones neuronales alteran su conducta conforme a la actividad reciente, ¿no lo crees? Si dos neuronas se encienden al unísono con regularidad, su conexión se fortalece, eso es seguro. No aseguro que esto sea exactamente lo que sucede aquí. Simplemente digo, su comportamiento general es muy parecido. Anoche, hice una estimación tosca del total de nodos operativos en la red observable. El resultado realmente varía, dependiendo muchísimo del modelo empleado, mas incluso si consideramos las estimaciones más prudentes, estamos frente a algo asombroso. Una cantidad de puntos entrelazados que, al menos por orden de magnitud, rivaliza con el número de neuronas en ciertos cerebros biológicos. Esto no debería significar nada, la verdad. Es meramente una casualidad estadística, nada más. Pero, al entrelazar este número con la dinámica de la transmisión de pulsos, la analogía se torna cada vez más ineludible. Hoy dediqué varias horas a contemplar el mapa completo del universo visible, sí. No cual astrónomo, para nada. Más bien, intentando observarlo como si fuese algo completamente diferente. Tratando, por un instante, de dejar de lado todo lo que suponemos conocer al respecto, ya ves. Si alguien contemplara esa estructura sin contexto, sin saber qué son galaxias y materia oscura, probablemente lo describiría de una manera completamente distinta, tal vez. Diría, sin dudarlo, que es una red. Una red verdaderamente inmensa. Con nodos que transmiten actividad. Con caminos que se prefieren unos a otros, curiosamente. Con estados que se transforman lentamente con el paso del tiempo. Muchas cosas pueden ser descritas así. Pero solo una que últimamente me resulta del todo imposible dejar de considerar, eso sí, me da cosa escribir esa palabra acá. Porque, hasta ahora, me resulta una tontería. Aún así, siempre que reviso los datos, la idea regresa. Quizás el error no está en los números. Tal vez está en la manera en que siempre hemos pensado el universo. Siempre lo visualizamos como el lugar donde las cosas ocurren. Un espacio vasto, casi vacío, donde la materia se mueve siguiendo leyes físicas. Pero esa podría ser solo una forma de describirlo. Una forma útil, pero incompleta por completo. Pues, si uno observa la estructura total, si ve cómo la actividad surge, se expande y se desvanece, comienza a asomar una posibilidad perturbadora. Quizás el universo no solo sea el sitio de los procesos. Tal vez, él mismo es el proceso. No tengo idea qué significa eso. Y francamente espero estar equivocado. Pero algo más me preocupa. En los análisis más recientes la actividad general del sistema aumentó un poquito. No mucho para ser honesto. Solo lo suficiente como para que las gráficas cambien de forma casi de forma inadvertida. Podría ser solo ruido estadístico. Quizás sea una fluctuación típica, dentro de un sistema absurdamente enredado. Pero, al ver esa línea ascender con calma, recuerdo algo presenciado 1000 veces en estudios neurológicos. Un cerebro inactivo, por un período considerable. Y después, con lentitud, empieza a exhibir indicios de otra cuestión. No sé si es válida esa analogía, quizás no. Sin embargo, hay una interrogante que me persigue incesantemente. Si esta red se comporta realmente como una maquinaria emisora de actividad, si esos impulsos se asemejan a señales auténticas, lo que admiramos hace eones, al mirar el firmamento, podría no ser solo el cosmos. Podría ser solo una fracción de algo increíblemente vasto. He vuelto a leer las páginas anteriores muchas veces, y algo me preocupa más que los propios hechos, la forma en que he comenzado a redactar. Al principio, los apuntes eran puramente técnicos, ¿sabes? Tablas, gráficos y ecuaciones. Cosas que se podían comprobar, replicar y debatir con otros colegas. Era un idioma fiable, el lenguaje que uno usa cuando trabaja en la ciencia por años. Pero últimamente, mis apuntes se asemejan menos a informes y más, a otra cosa. No estoy del todo seguro cuándo ese cambio inició. Quizás fue la noche que extendí el modelo por última vez, ¿no crees? Hasta ese instante, todos mis cálculos estaban limitados al universo visible. Es una limitación práctica, claro. Solo podemos estudiar lo que la luz ha tenido tiempo de revelarnos. Más allá de ese límite, todo es especulación, supongo. Sin embargo, los patrones que veía sugerían algo que no dependía necesariamente de ese límite. Los recorridos de propagación de los pulsos en realidad no concluían en el borde de los datos, ¿eh? Sencillamente se perdían allí, como si siguieran hacia zonas que aún no logramos observar. Esa curiosa idea me asaltó de repente.
Si la estructura que analizaba era una red, entonces, el universo visible sería solo una porción diminuta de algo descomunal. Un pedazo de una estructura que se extiende mucho más allá de lo que alcanzan a ver nuestros telescopios. No es una idea del todo novedosa, claro. Muchos modelos cosmológicos contemplan la posibilidad que el universo se expanda mucho más allá de la región observable. Mas en esos modelos, esa expansión es mero espacio, más galaxias, más de lo mismo. Lo que yo empezaba a atisbar era distinto, porque si la red se expande, la actividad también debería, y si la actividad persiste, todo el sistema podría ser muchísimo mayor de lo que pensamos. En los últimos días intenté un cálculo más o menos tosco. No es un cálculo exacto, solo una extrapolación a partir de la densidad de nodos que detectamos aquí. Aún así, una simple proyección, bastante cautelosa, revelaba un panorama perturbador. La red total tal vez albergaba muchísimos más nodos de lo imaginado al comienzo. Muchísimos más de lo que podría siquiera comprender. En ese instante, me di por vencido intentando estimarlo. Las cantidades comenzaron a perder toda lógica. Cuando los números alcanzan magnitudes exorbitantes, ya no logran expresar nada comprensible, ¿verdad? Se reducen a meros símbolos, vacíos. Pero la idea central persistió ahí. Una red. Una red colosal. No recuerdo exactamente cuánto rato estuve mirando la imagen tridimensional, rotando el modelo despacio, admirando cómo los filamentos enlazaban grupos de galaxias a distancias increíbles. Llegué a un punto en que dejé de visualizar las galaxias. Simplemente eran nodos. Puntos donde sucedía algo. Lugares donde la actividad emergía antes de irradiarse a otros nodos. Recordé que, sin considerar la escala, la estructura se asemejaba de manera sospechosa a ciertos detalles vistos bajo el microscopio. Las he visto muchas veces en artículos de neurociencia. Fotografías de redes neuronales, coloreadas con tintes fluorescentes, ramificándose sin parar, conectándose con otras en patrones intricados. La comparación me sigue preocupando de sobremanera. Porque, eso implica una conclusión a la que aún me niego a plasmar por escrito. Sin embargo, hay algo que, es un detalle, que antes no había comentado. En los análisis recientes, no solo noté cambios en la intensidad de la actividad, sino que surgió algo, digamos, sincronía. En ciertas zonas de la red, varios nodos empiezan a mostrar impulsos casi al unísono, vaya. No exactamente a la vez, pero sí, con breves diferencias. Es un fenómeno, minúsculo, uno lo ve chico. Pero al observarlo a gran escala, se forman patrones más complejos, como si ciertas áreas de la red se excitaran por ratos. Algo así, ya lo había presenciado. Aunque no, en astronomía. Más bien, en electroencefalogramas, vaya. Cuando muchas neuronas se activan a la par, los registros eléctricos manifiestan oscilaciones particulares, o sí. Ondas que cruzan el cerebro, mientras varios procesos mentales tienen lugar. No digo, que eso esté pasando aquí, no señor. Sería un disparate afirmarlo, eso. Pero hay una casualidad que no puedo dejar pasar. La forma de esas oscilaciones, su forma general. El ritmo. La forma en que crecen y se apagan, como una llama. Durante años, contemplábamos el firmamento, creyendo que estábamos ante objetos celestes. Estrellas, galaxias, y nebulosas. Cosas apartadas, distantes una de otra, por abismales extensiones. Quizás esa perspectiva es demasiado acotada, ¿sabes? A lo mejor lo que vemos no son entes concretos. Tal vez, sean meros componentes. Fragmentos de algo, que solo entendemos contemplando la total arquitectura. No tengo claro si esta idea es precisa. De hecho, francamente, anhelo que no lo sea, ¿verdad? Porque si fuera así, todo aquello que durante centurias llamamos universo, quizá no sea más que una porción de otra cosa, o algo que se sirve de esta vasta red para llevar a cabo algo que aún ignoramos. Algo, que se desenvuelve tan lentamente, que nuestras vidas y hasta nuestras civilizaciones completas, son meros instantes, inapreciables en ese proceso. A veces trato de imaginar, cuánto demoraría en completarse un solo ciclo activo en un sistema de tal magnitud. Miles de millones de años, probablemente, ¿no crees? Tal vez aún más. Si es así, entonces la mayor parte de la historia cósmica, tal vez ha sido, solo una fase. Una etapa específica dentro de un proceso considerablemente más extenso, por supuesto. No sé cómo asimilar eso. Únicamente, comprendo que, en los análisis recientes, la actividad general nuevamente tuvo un leve incremento. Un cambio, diría, pequeño. Pero, estable.
Las gráficas señalan una tendencia que, tiempo atrás, no se observaba. Tal vez, una oscilación pasajera. Quizás, simple interferencia. Aún así, al contemplar esa curva subir suavemente, me acuerdo de algo que decía uno de los investigadores del laboratorio de neurociencias cuando estudiábamos los registros cerebrales. A veces, antes de que alguien despierte, la actividad cerebral muta poco a poco. Primero surgen señales, insignificantes. Luego, otras. Todo el sistema empieza a dejar el estado de inactividad. No quiero afirmar que esto suceda aquí. Únicamente, estoy detallando los datos. No obstante, hay una pregunta, una que me cuesta mucho más ignorar. Si el universo funciona como una red que transmite actividad, si todos estos pulsos son parte de un proceso aún más extenso, entonces quizá, no solo estamos observando el cosmos. Tal vez, estamos dentro de algo que todavía no comprendemos. Algo que ya existía, incluso, antes de que aparecieran las primeras estrellas. Aquí está la salida. Una cosa, eso es probable que dure mucho, mucho después, de que todo se desvanezca. Y si lo de él es verdadero, entonces todo lo que llamamos realidad podría ser solo una pequeña parte de su pensamiento de ese ser gigantesco, omnipresente y fuera de nuestro entendimiento.